Muy buena noche, ¿cómo están? Allá ya, hermanos, hermanas. Buenas noches. Buena noche. Vamos a esperar unos 4 minutos más y vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de este módulo.
Muy buena noche, ¿cómo están hermanos y hermanas? Muy buena noche, vamos a dar inicio a esta última sesión sobre ética milenaria. ¿Se escucha de casualidad? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha todo bien, se ve bien. Sí, Muy se bien. escucha claro. Muchísimas gracias. Agradecerle una vez más a nuestro hermano Román, que me ha dado la posibilidad de dar este módulo. Principalmente trataré de tocar en este punto un acercamiento a lo que se comprendería la ética desde una lógica moderna, occidental, eurocéntrica. ¿Qué quiere decir esto dentro de otra lógica de comprender el mundo que actualmente es la hegemónica y es la que se enseña y se permite la exposición en diferentes ámbitos académicos de lo que fuese la ética, de lo que fuese filosofía? La ética principalmente en el mundo eurocéntrico, en el mundo de las ideas, en el mundo ideal, constituido principalmente por el accionar de la razón humana, tiene una vinculación con lo ético porque esta razón, esta lógica tiene que fundamentar todos aquellos elementos de la eticidad. Mi correo está dividido en dos, yo sé tener los dos correos cuando entro acá en un solo, ¿cierto? ¿Qué? Aquí, mira. Hola, hermana. Cuando yo entro ahí. ¿Cómo está, hermana Doris? Buenas noches. Para que tú quítate. ¿Ah? Tú quítate. No lo quita, pónemelo. Te ponete ahí. Sí, y entré el otro lado cuando... Muchas gracias. Hablando de la racionalidad moderna, esta tiene que ser la fundamentadora, es decir, tiene que explicitar, tiene que argumentar a través de construcciones lógicas, por supuesto, a través de silogismos, a través de construcciones teoréticas o axiológicas, que todas las conductas contenidas en ese mundo de la vida tienen la intencionalidad de ser la correcta, de ser lo bueno, de ser, qué sé yo, lo más humanamente racional que pueda existir en todo el mundo. Y en sí también toda forma de eticidad que conlleva un grado de razonar a través del logos, es decir, a través de la razón humana, pero solamente a través de la abstracción de la realidad, puede inducirnos a nosotros a comprender lo que contiene nuestro mundo ancestral andino. Por eso es necesario aclarar estos conceptos, estas categorías, para no tratar de
de incurrir en el error de una aproximación que pueda subsumir, que pueda, es decir, pueda tratar de hacer ingresar a la fuerza nuestra forma de vida, nuestra concepción de la existencia, nuestra eticidad, nuestra forma de razón, tratando de equipararla con aquella que es hegemónica o dominante, ¿no? Que es actualmente la eurocéntrica, la moderna, la occidental. Todo pueblo tiene pretensiones universales, es decir, que su proyecto de vida tiende a ser global. Algunos lo imponen a través de un dominio físico, material, otros a través de del simple reflejo, del simple modelo del accionar de una organización, de un colectivo humano. Sin embargo, todas contienen una ética. Principalmente la ética está comprendida como todo esa construcción humana, categorial, racional, que puede exponer de manera correcta lo que ese pueblo como conducta ha adoptado, para saber que ese modo de vida pueda ser bueno, pueda ser correcto, pueda ser deseable. Sin embargo, la diferencia con el otro mundo de la vida, con la otra, podríamos decirle, visión del mundo, con la otra filosofía, es que esa ética ha sido generada a través de la abstracción de la realidad. Es decir, que a través del uso de las ideas, de la racionalidad moderna, porque también existe racionalidad o el ejercicio de la razón en nuestros pueblos andinos, pero con otro contenido, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un paréntesis, porque se ha puesto de moda actualmente que estos movimientos New Age, estos movimientos de movimiento espiritual bastante light, bastante livianos, bastante no profundos, tratan de equiparar que la razón en sí, es decir, pensar en sí, utilizar la razón, ya es de por sí malo porque ello contendría el ego, ¿no? Y eso es un poco, dentro hay una tendencia filosófica que es muy actual, se llama el posmodernismo, en la cual sí puede tener cabida esta explicación, pero esa filosofía posmoderna también está dentro del mundo eurocéntrico moderno occidental, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la idea de que la razón es negativa por sí misma, sino yo podría proponer en este momento la posibilidad de comprender que la razón en sí, es decir, toda la humanidad utiliza la razón, pero hay una racionalidad específica, que es la racionalidad eurocéntrica, moderna, occidental, dominadora, hegemónica, que es la que no se debe usar o no se la debe contemplar al momento de comprender otras lógicas como son la andina u otras de otros pueblos en el mundo. Volviendo, a través de la razón, los pueblos
las comunidades van a poder exponer lo que están viviendo y lo que están comprendiendo en su diario vivir. La lógica moderna, la razón moderna, utiliza la abstracción de la realidad, es decir, ya no le interesa demasiado lo que sucede en lo real de la realidad, en nuestra existencia diaria, en nuestro trabajo humano con la Pachamama, en nuestra relacionalidad con los animales, en nuestra comprensión de darle más validez a nuestros conocimientos ancestrales, porque ellos utilizan la posibilidad de prescindir de la realidad que está aconteciendo en nuestro diario vivir. Por ello, sus proposiciones se las denominan formales, es decir, que solamente tienen apariencia, es meramente forma. Por ello hay que tener mucho cuidado a la hora de comprender a la ética en esos parámetros, porque nos va a llevar a un camino sin salida del cual ahorita el mundo entero estamos tratando de encontrar alternativas más humanas, más fácticas, realizables, prácticas, y que las hay, como es el caso de nuestra cosmovivencia ancestral andina. Entonces aquí vendría a preguntarse uno cuando habla de ética en el mundo andino, si es que existe este concepto, esta categoría al interior de nuestro mundo andino, ¿no? La respuesta es sí y no a la vez, ¿no? No existe no existe este concepto en el marco estricto de lo que se tiene como concebido desde esa lógica dominante. Sin embargo, eso no quiere decir que porque no exista un concepto de ética al interior del mundo andino, no se la esté viviendo o no se la haya concebido, pero de una manera diferente. Cuando vamos a hablar de ética dentro del mundo andino, vamos a tener que abarcar diferentes espacios de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de espiritualidad, hemos hablado de los valores milenarios andinos, hemos hablado de cosmovivencia milenaria, hemos hablado sobre la posibilidad de encontrar principios que podamos usar como marcos referenciales en nuestro diario vivir, nuestro relacionamiento. Y todo ello conlleva a que nuestra forma de vivir en sí, o lo que conlleva la forma de vivir de nuestros pueblos, es en sí misma una ética para la vida. Lo principal para comprender esta noción de ética andina sería darle algunas características. Y una característica primordial es el ámbito ceremonial que conlleva nuestra propia forma de vivir, nuestra propia forma de sentir, de pensar, de hacer. Es decir, tiene una vinculación con la espiritualidad, tiene una vinculación con lo sagrado de toda la existencia en el Pacha. Cuando hablamos de lo sagrado vinculado a lo ético,
hacemos referencia a que todo, como en la anterior sesión, todo tiene vida, todo tiene ajayo, principalmente. Ahora, ahí hay algunas precisiones que se debe hacer en nuestra vida actual, dentro de las ciudades, dentro de las urbes, dentro de conglomerados de ciudades, mancomunidades les llamamos aquí, y poder identificar lo sagrado de nuestras actividades, de nuestras acciones en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el fundamento? Es decir, ¿dónde nosotros podemos sostenernos para a saber y para comunicar que nuestras acciones están enmarcadas dentro de lo que fuese nuestra ética comunitaria? Y aquí yo voy a hablar también, explicitando esto, acerca del mito, ¿no? El mito no debe ser comprendido como lo hace el mundo occidental, ¿no? Como una narración fantástica que quién sabe que haya ocurrido o no. En el mito debe entenderse como una narración explícita de un acontecimiento, de un evento que realmente ha sucedido. Y cuando comprendemos que el mito no es algo irreal, fantástico, una invención, todos nuestros mitos pueden fundamentar nuestra eticidad como parte de este mundo andino. Por ejemplo, el mito de uno de nuestros mitos primordiales al interior del mundo aymara es el mundo del Chamajpacha. El Chamajpacha es este sol tal cual lo conocemos, ¿no? Había otro sol, el Intihuara le llamamos, en el cual las montañas caminaban, los ríos caminaban, hablaban, los árboles lo propio, los ajayus estaban en el ámbito físico y en el ámbito inmaterial y material a la vez. Nuestros grandes seres animales, nuestros animales sagrados, nuestros animales totémicos, podían hablar y conversar con los jaquearus, es decir, con los aymaras, en esa vez había otra humanidad también, que eran los chulpas, ¿no? Que eran seres anteriores que vivían en la oscuridad y que tal vez también ustedes hayan escuchado estos mitos, donde había un tiempo de oscuridad, donde habían los chulpas. Algunas crónicas le llaman el mundo de los sagras, el mundo de los chulpas, ¿no? Pero que tiene un nombre específico que es el Chamajpacha. Entonces en ese Chamajpacha, los chulpas, que eran de mayor tamaño, empezaron a maltratar y no llevarse bien con los jaquearus, con los humanos. Y de tal acción es que se cuenta que en cierta ocasión se anuncia en ese tiempo que va a salir un nuevo sol, ¿no? El sol que conocemos ahora, y que va a calentar la tierra y va a quemar a aquellos seres que estén de frente al oeste, ¿no? Entonces los chulpas, alarmados por esto, construyen sus casas, que son
edificaciones circulares, cuadrangulares, con sus puertas dirigidas hacia el este. Pero sucede que Pachamama y Pachacama ordenan al Inti, ordenan a nuestro sol, que salga por el este. Y cuando sucede ese evento, son quemados los chulpas que han construido sus casas con puertas mirando hacia el este. Esa es una forma de comprender la eticidad, es decir, aquellos que no, principio primordial para comprender nuestra eticidad, ahí es el fundamento de todo pueblo, de toda espiritualidad, de toda cosmovisión, es principalmente la vida. Por ello, actualmente, el Estado boliviano, los pueblos indígenas, principalmente de las tierras altas, manejan el Sumac Amaña, el Sumac Causa, que es el vivir bien o la vida buena. Porque el fundamento va a ser la vida. Y en el mito que les acabo de contar, los chulpas no han respetado la vida de los hermanos de los hackeados, ¿no? Y han empezado a tener un desorden en nuestro mundo, un desequilibrio, una desarmonización de la vida comunitaria. En tal sentido, cuando hablamos de encontrar fundamentos en nuestros mitos, estamos diciendo que, y estamos también aseverando al mismo tiempo, que nuestros principios, nuestros eujas, lo que hemos hablado, es decir, los consejos que nos han mandado nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestros achachilas, nuestra huicha, Pachamama, Pachacama, son en sí también criterios de una vida comunitaria andina. Por ejemplo, se conoce aquí por lo menos en Bolivia, muy a menudo, el decir que el futuro siempre está atrás. Y siempre lo han ejemplificado con nuestras hermanas de pollera que cargan la guagua atrás, ¿no? Por eso generalmente habitualmente se lo conoce a ello como el Kepnai Susata Señaña, es decir, mirando atrás vamos a caminar adelante de manera cósmica. Pero eso está bien en el ámbito de la existencia humana. Sin embargo, si eso lo llevamos a la comprensión de un Pacha más grande, ¿no? Es decir, histórico, mítico, podemos decir en ese mismo principio, en ese mismo consejo, en ese mismo euja, que respetando nuestros mitos, vamos a poder seguir caminando o seguir viviendo en adelante. Comprendiendo nuestros mitos, que son nuestros fundamentos, en el cual contienen eujas, en el cual está nuestra espiritualidad, en el cual están los valores milenarios, en el cual se puede comprender de mejor manera la cosmovivencia andina, vamos a poder caminar adelante de manera sana, de manera comunitaria, de manera espiritual. Entonces, por ello es importante
saber que nuestros mitos ancestrales, los cuentos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que se están perdiendo poco a poco, pero yo sé que todavía nosotros vamos compartiendo a nuestros hijos, son fundamento y contienen en esa narración mítica una realidad que ha acontecido de manera real en un tiempo lejano. Es decir, que no es invención, que no es ideal, que no es fantástico. Desde ahí ya tenemos una gran distinción con lo que fuese la ética del mundo occidental moderno y podemos entrar a lo que es un poco más, algunas categorías para comprender nuestra ética, ¿no? Nuestra ética, bueno, el mundo de la vida andina, el mundo aymara, del mundo indígena, siempre tiene un ámbito de relacionalidad. Anteriormente les había compartido unas categorías que se explicó en ese momento acerca del emparentamiento, acerca de el sentirse enfamiliado, ¿no? Es decir, que estamos viviendo en una familia humana, una familia nuclear, pero una familia también ampliada, una familia espiritual, una familia con el Pacha. Por ello, nosotros comprendemos a nuestras montañas como nuestros abuelos, nuestros achachilas, que son nuestros abuelos más mayores, como Pachamama, que es nuestra madre, ¿no? Madre, espacio, tiempo, materia, universo infinito. Por ello nosotros lo comprendemos como familia. En ese sentido, desde el relacionamiento y de comprensión de nuestra vida en familiada, ¿no? Tenemos diferentes fiestas en nuestro calendario, en nuestro tiempo andino, que nos muestran nuestra forma de comportamiento en la vida en determinados, le llaman estaciones, ¿no? Nosotros le llamamos pachas, estaciones durante el año. Es decir, que tenemos hasta la forma de cómo relacionarnos en determinados meses del año. El principal ordenador, el principal rector, podríamos comprenderlo en la fiesta, por ejemplo, de la Chacana, que es el 3 de mayo, en nuestra fiesta de la Maipacha, que es en lo que es ahora actualmente Todos Santos. También está en agosto, que es la fiesta y agradecimiento a la Pachamama. Estamos en 21 de marzo, 3, febrero, entre el 1 y 2 de febrero, que es nuestra Anata, ¿no? Estas cuatro fiestas nos enseñan a nosotros a cómo vivir en este mundo material, físico, humano, ¿no? Por ejemplo, la Chacana nos hace referencia a que, y nos hace comprender de que la existencia humana siempre es comunitaria, no solamente comunitaria con los hombres, sino comunitaria hasta con nuestros ajayos. Porque, bueno, yo tengo una hipótesis sobre la fiesta de la Chacana. Quisiera compartirla y poder ver si puede ser aceptada por nuestros hermanos. En la fiesta de la Chacana se habla de el puente de luz, porque Hachacana es la gran luz. También se dice Chaca, también viene de hueso, ¿no? O de puente. Entonces, la mejor explicitación de lo que fuese la fiesta de la Chacana es el puente cósmico, el puente de luz que te une este mundo con el otro mundo, ¿no? Eso también es muy conocido.
Pero aquí va mi hipótesis, ¿no? En esta fiesta, nosotros podemos ir y conversar en el mundo de los ajayos. ¿Y cómo puedo fundamentar esto? También con otra fiesta, que es la fiesta de Todos Santos. En la fiesta de Todos Santos, en el Amaypacha, nuestros ajayus nos visitan y convivimos con ellos durante un día. Eso es muy conocido y tradicional. Pero como en nuestro mundo siempre hay reciprocidad, es decir, siempre sucede algo idéntico, proporcional, la fiesta que está en la misma dimensión, pero al otro lado es la fiesta de la chacana. Y si en una fiesta ellos vienen, que es en Todos Santos, en Amaypacha, ellos vienen a convivir con nosotros, también cabe la posibilidad de que nosotros, a través de este puente que se abre, este puente de luz, nosotros podamos ir a convivir con ellos. Y yo estoy seguro que debe haber esa vinculación, ¿no? Entonces, esto nos dan principios éticos de vida. Es decir, comprender que nuestra existencia discurre en que todos estamos en una gran familia, estamos en una vida, estamos en el Pacha, y que estamos vinculados, estamos en constante, ahora le llaman conexión, que estamos conectados, tanto de manera material y de manera inmaterial, es decir, espiritual y también material corporal. Ese es un principio ético que puede subsanar o sanar las heridas que dejan algunas veces filosofías o teologías o espiritualidades externas, ¿no? Principalmente el factor que piensa este mundo racional moderno y también la teología evangélica, católica, cristiana, es el problema de la muerte, porque es un problema muy humano, muy carnal, porque ellos comprenden que el fin de la existencia es cuando una persona deja físicamente de respirar o de moverse o de estar vivo físicamente, ¿no? Por ello tienen versiones para comprender a través de la filosofía de que debe haber un objetivo final para el ser humano, que debe llegar a concretar para ser uno en la historia, para trascender y no ser olvidado como cientos de o miles y millones de personas en la humanidad. Ese es su problema. Es el problema ontológico, es el problema de la filosofía occidental. Y también en el ámbito de la espiritualidad, la idea del morir como sin haber conseguido el pase a un paraíso o el pase al cielo, también es un factor de sufrimiento, es un factor de dominación, es un factor de confusión al interior de diferentes hermanos que están inmiscuidos en estas espiritualidades, ¿no? Pero en el mundo andino, esa clase de prerrogativas, esa clase de ideas centrales son subsanables muy sencillamente. El morir en sí no es un problema del mundo andino. Es decir, no es un problema tan determinante para el mundo, como lo es en la filosofía occidental o en la espiritualidad de otras tierras, principalmente la hegemónica. Sino la muerte es comprendida y sobrellevada con nuestras fiestas, ¿no?
sabiendo que nosotros en nuestras fiestas como la fiesta de 3 de mayo, la fiesta de los difuntos, nosotros podemos ir a visitarle, ellos pueden venir a visitarnos y nos visitan durante un día. Entonces nunca rompemos la relacionalidad, nuestro vínculo familiar y nuestro emparentamiento, nuestros lazos familiares. A eso también a eso nosotros le llamamos ayllus, ¿no? Entonces, a través de estas fiestas, por ejemplo, la convivencia con nuestra madre, saber que nunca estamos huérfanos, y por eso cada agosto nosotros nos relacionamos con nuestra madre, Pachamama, con nuestra madre sagrada Pachamama, y que con la tierra, ¿no? Y con lo que conlleva la tierra, que es también la generación de la vida, que celebramos la vida también en febrero con la fiesta de los carnavales, nosotros le llamamos Anata, cuando festejamos las primeras flores, cuando festejamos que todo esté verde, que está renaciendo la vida nuevamente. Entonces, ahí, comprendiendo nuestro diario vivir, nuestras fiestas, nuestras ceremonias, donde principalmente uno, entre comillas, vive a plenitud en la fiesta, en la comunidad, cuando se reúne con la familia en estas actividades sagradas, podemos decir que uno de los fundamentos, ¿no?, de nuestra ética andina es la vida. Es la vida de todos. Es la vida de algo material y de lo inmaterial. A tal grado del respeto de la vida que aún debemos respetar a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que producen guerras o desequilibrios que a veces es incomprensible cuando suceden. Pero nosotros desde el mundo andino, cuando se va a plantear que el fundamento de nuestra ética sea la vida comunitaria, sea la vida familiar, tenemos que comprender que aún para el otro, que a veces nos transgrede, nos ofende, también para ellos son las ceremonias que hacemos, para ellos son los rezos, las plegarias, las bendiciones, ¿qué conlleva hacer nuestras ceremonias, nuestros rituales, nuestra forma de vida, nuestras fiestas, ¿no? Entonces ya vamos identificando que nuestra eticidad no es algo abstracto, no está condicionado por una tendencia binaria entre lo bueno y lo malo, que no está condicionada por determinados dogmas impuestos, sino que es un vivir diariamente, constantemente, aplicando nuestros valores, pensando nuestro diario, nuestro día a diario, ¿no?, nuestro diario vivir, y comprender en esa vida a veces que tenemos lo sagrado que contiene nuestra vida en este territorio andino, en el Collasuyo, en el Tahuantinsuyo, en este lado del mundo. Entonces, esa plataforma sustentada desde nuestros mitos andinos, desde el consejo de nuestros abuelos, desde nuestros cuentos ancestrales, desde nuestros valores espirituales, van a conllevar a la constitución
de nuestra ética, ¿no? En ese sentido, la ética ya se convierte, la ética andina, ya se convierte en una opción que en la actualidad es necesaria y urgente. Porque nuestra forma de relacionamiento hace posible no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás, de nuestra familia, de los animales, de la tierra, de los alimentos, del agua, del sol, del fuego, del aire, porque también ellos viven. Esa ética, esa forma de vivir constante, ese contenido de cosmovivencia en el cual están también contenidos valores, están contenidos a veces hasta nuestras contradicciones, tiene un sentido. Y el sentido es que la constitución de un tipo de ser humano. Aquí no está preparado, Carolino. ¿Está preparado? Carolino Hermano. Flores, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Carolino, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, continuando, algo que lo ha descrito muy bien nuestra comprensión de nuestra eticidad, de nuestra ética es... Se escucha muy suavito, hermano, no sé, se ha bajado el micrófono.
Hola. ¿Sí? Muy bien. Bueno, algo como para sintetizar lo que ya se ha hablado, nuestro hermano Joseph Esterman, en su libro que se llama Filosofía Andina, establecía que, bueno, un principio ético andino principal, ¿no? Que se podría formular es la que sigue. Dice, actúa de tal manera que contribuyas a la conservación y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales, evitando trastornos del mismo. Yo creo que esto es un buen acercamiento para comprender de manera sintética nuestra existencia misma de ser humano al interior de nuestra eticidad. Esto, lo que escribe Esterman, yo lo podría orientar hacia la constitución de un hermano, de una hermana, de un ser humano que es en este momento pertinente y urgente, ¿no? Y es la categoría de ser una persona capaz de curar estos trastornos ya ocasionados, de poder curar estas rupturas de relaciones, de poder volver a conectar el orden cósmico, ¿no? Y ahí podría comprenderse la idea de ser una persona, una curandera, un curandero, un sanador, una sanadora, una persona que pueda enlazar estas rupturas, estas disociaciones, estas dicotomías para poder encaminar nuestra actual situación, bueno, en la actual sociedad, hacia una ética comunitaria. Todos en este momento llevamos y contenemos una historia que está vinculada a un modelo de familia, a un modelo de vida buena, como es un grado en el estatus social o un grado de renombre, de poder, el cual a veces nos condiciona para estar inmersos dentro de estas lógicas de rupturas, ¿no? Hermano, el audio aún no está bien. No soy la única. Ahorita ha hablado alguien más que no se escucha muy bien. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora está muy bien, gracias. Perfecto. Para la comprensión bueno, lo voy a volver desde el momento en que reiniciamos esta lectura de Joseph Esterman, ¿no? En su libro de Filosofía Andina, en
en el ámbito del Urain Sofía, lo que le llama, es decir, la sabiduría del hacer, establece que un principio ético andino principal, ¿no?, es actuar de tal manera que contribuyamos a la conservación y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales, evitando trastornos del mismo. Eso, en primera instancia, es correcto, pero es como un avanzar de cero hacia adelante, ¿no?, sin haber considerado nuestra vida anterior, nuestro pasado, la constitución de nuestra familia, nuestras propias experiencias personales en el ámbito de la sociedad, en el cual existen algunas rupturas, algunas disociaciones, algunas dicotomías, algunas contradicciones, algunos dolores, algunas enfermedades que todavía contenemos, ¿no? Entonces, lo que habla nuestro hermano Esterman está bien para caminar, para seguir caminando, pero también tenemos que tener mucho cuidado en que lo que nosotros habríamos vivido también tienen que ser sanados, es decir, tienen que ser armonizados, equilibrados, estar en armonía, por cuanto ahorita sería la constitución de un ser humano, es decir, de un Hakearu, de una persona que pueda sanar estas disociaciones, que pueda conectar lo desconectado, que pueda integrar esas relaciones vitales, que pueda sanar los trastornos que se ha realizado anteriormente. Y ahí llegamos al ámbito de nuestras sabidurías ancestrales, porque necesitamos en la actual situación en la que estamos viviendo, que nuestras acciones, ya sea en el mundo del arte, ya sea en el mundo profesional, ya sea en el mundo de nuestra familia, en el mundo laboral, puedan orientarnos, encaminarnos a poder comprender y poder vivir nuestra ética, ¿no?, en el ámbito del arte, posibilitando, no sé, expresiones artísticas que vayan sanando a las más espirituales, que pueda religar la armonía entre las familias, en el trabajo mismo, aplicando valores como el Aini, ¿no?, aplicando valores como la Minca, en la vida profesional, aplicando algunos criterios de evaluación constante, como el respeto, comprender que todos los demás en el ámbito laboral, profesional, son seres vivos, sienten, que tienen su ajayo, que tienen una familia. Se ha silenciado. En la actual situación. ¿Esto qué va a conllevar? Va a conllevar comprendernos a nosotros mismos, como en anteriores sesiones había hablado de la categoría de Uiguiri, es decir, de un criador de nuestros ajayos mayores que nos crían a nosotros a través de ellos también pueden estar viviendo
en un ámbito de comunidad, de relacionalidad. Porque en última instancia nosotros tenemos que comprender que somos también criadores y también somos criados por alguien. Somos las crías, somos los hijos, somos las guaguas de alguien, ¿no? Y lo que nosotros tendríamos que considerarnos como criadores de la vida o como dejarnos criar por la vida, hace referencia a una comprensión de restaurar la vida en su estructura comunitaria. Es decir, el vivir bien, ¿no? El sumacamaña, es comprender a los demás, a los otros, como hermanos, como comunidad, como sujetos, pero no solamente sujetos aislados, sino también como sujetos criadores hasta de nuestra propia vida, ¿no? En la mística, en el misticismo que actualmente se está manejando mucho, y hay algunos memes o algunas publicaciones que dicen que tu enemigo es tu mejor maestro, ¿no? Porque te hace comprender que aquello que contienes en vos, estás viendo en el otro, reflejado esos, esos sentimientos negativos, esas acciones que afectan a los demás, ¿no? En esa clase de comprensión, la categoría de Uiguiri nos va a hacer comprender que nosotros tenemos la responsabilidad, en base a nuestra ética andina, de poder realizar la reproducción de la vida misma, la reproducción y la vida de la Pachamama, la reproducción y la vida de nuestros hermanos, de nuestras familias, la reproducción hasta de nuestros ajayos, ¿no? ¿Cómo? Nosotros tenemos rituales, tenemos fiestas en las cuales los vinculamos y nos vinculamos con ellos. Entonces, aplicando nuestras festividades, aplicando nuestro camino, nuestro taqui de celebración de diferentes fiestas a lo largo de nuestro calendario, sabemos y podemos tener certeza que estamos caminando según los consejos de nuestros ancestros. Por ejemplo, ayer era 21 de septiembre, ¿no? Y hay una disquisición de días. Algunos dicen que es solamente el 21, otros yo considero que son 4 días de fiesta acerca de lo que es el solsticio de verano aquí en el sur, ¿no? En el interior de nuestro mundo andino, a ello nosotros le llamamos la fiesta del Illapacha. El Illapacha comprende que hacemos la fiesta a los animales, a las semillas, a todo aquello diminuto que pueda ser considerado como germen de algo, ¿no? Como semilla originadora de la vida. Por eso ayer se celebran nuestras illas, que son tanto minerales, tanto son nuestros animales pequeños, o en forma de cerámicas, nuestras illas, nuestras roquitas que las encontramos, nuestras plantas, les festejamos en el 21 de diciembre, ¿no? Generalmente yo manejo 4 días de intervalo para toda la fiesta, en el cual es el Kapajzaim, es decir, nosotros hacemos que el Kapajzaim hace referencia a la fuerza de la nobleza, ¿no? Del sol, que va a dar la fuerza necesaria a nuestras illas para que crezcan hasta más o menos febrero, cuando es otra fiesta, y nosotros ya vemos que han crecido y también las celebramos por su crecimiento, ¿no?
todo eso, todas estas conductas, todas estas ritualidades, todas nuestras comprensiones de nuestros tiempos, de por sí hacen que nosotros nos vayamos considerando unos uiwiris, ¿no? Es decir, unos criadores de la vida, porque nosotros vamos agradeciendo a través de las fiestas, vamos sirviendo a los demás en las fiestas, a los animales, a las plantas les chayamos, es decir, les damos agüita, les damos vinito, les invitamos dulces, les festejamos, a nuestros animales también les colgamos aretitos, les vestimos, les colocamos algunos colores distintivos, ¿no? Les colocamos algunas pajitas. Entonces, eso nos está dando a comprender que nuestra ética andina no está separada de nuestra espiritualidad, de nuestro diario vivir, de nuestro diario existir, de nuestros problemas diarios, que no está separada de nuestra filosofía, de nuestra cosmovivencia, de nuestros valores, sino es que es un estar viviendo, es un estar existiendo constantemente y en esta vida, con la comunidad, con nuestro entorno, con nuestros ajayos. Es decir, somos criadores y también somos criados, somos crías de alguien, ¿no? Cuando somos criadores, vamos a tener la responsabilidad de que al que estamos criando tenga todo lo necesario para vivir. Le enseñemos nuestros consejos, nuestras palabras, les enseñemos a través también de consejos nuestra cosmovisión, ¿no? O sea, tenemos responsabilidades, pero también tenemos bendiciones cuando nosotros vamos a estar entendidos en nuestra ética andina como uiguas, es decir, como crías, porque vamos a sentir la comunidad de nuestros ajayos, de nuestra familia. Vamos a poder agradecer hasta por el que no nos agrada, nos ha hecho daño, nos ha lastimado, ya sea familiar, sea persona externa, ya sea a través de nuestra historia anterior. Entonces vamos a tener una comprensión de la vida no tan catastrófica, no tan catastrófica como en la actualidad, en un nihilismo, es decir, en una negación del todo constantemente, entrando en algunas formas de adicciones constantes para sentirse uno vivo. Pero también tenemos las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades de hacer nuestras fiestas, de trabajar la tierra, de comunicar nuestra filosofía, nuestros valores, de practicarlas o intentar practicarlas constantemente, el cual es un diario vivir, es un diario existir, ¿no? Principalmente la vida en el mundo andino, la ética es servir al otro, servir a los demás, sanar a los otros, sanar a los demás. Porque hay un principio también, ¿no? Que lo explicita muy bien un teólogo costarricense, se llama Francis Kelama. Yo soy si tú eres. Es decir, yo estoy bien si tú estás bien. Yo voy a comer si tú también vas a comer. Pero también ahora, a partir de esa proposición, podemos ampliarlo, ¿no? Y podemos decir lo siguiente: yo soy si todos somos. Es decir, yo soy feliz en cuanto todos también sean felices. Yo voy a estar bien en la medida que todos también se sientan de esa manera. No solamente humanos, sino yo vivo si todos viven, es decir, que todos vivan, la planta, nuestros animales, nuestras plantitas, nuestros achachilas, nuestros ajayos.
Y esto nos hace comprender que nosotros tenemos que servir. Es decir, porque el servir no es, no estamos hablando solamente de utilidad, ¿no? Servirle al otro, sino servir es sinónimo de agradecimiento por todas las bendiciones que tenemos, por todos nuestros consejos, por toda la vida contenida en esta pacha, que yo sé que muchos y millones de hermanos están buscando esta clase de conocimiento, de vida, de orientación, de filosofía, ¿no? Y que no la tienen. Entonces, servir es ser agradecido. Ahora, ¿agradecido con quién? Pues con nuestros ajayos, con la Pachamama, con nuestros más grandes ancestros, con nuestra propia familia, que ha hecho posible que nosotros podamos vivir aquí. Servir es ser agradecido con aquellos que han hecho posible también la generación, la producción y reproducción de los alimentos, a los que han hecho posible el transporte de esos alimentos, de los que cocinan los alimentos, o aquellos que hacen posible también que el agua llegue a nuestras casas, los trabajadores, que a través de su fuerza de trabajo, que están consumiendo su vida en el trabajo, para que también nosotros tengamos nuestros servicios básicos en las ciudades, los que viven en las ciudades estén completos, ¿no? Entonces eso significa servir. Servir es ser agradecido, ¿no? Porque eso conlleva nuestra ética en el sentido de que nosotros vamos a ser hackearus en la medida en que todos los demás también sean hackearus, ¿no? Bueno, eso es lo que he venido a compartirles en esta última sesión de la ética. Ha sido un placer, ha sido un gusto inmenso conocerlos y conocerlas, hermanos y hermanas. Agradecerle a este diplomado por hacerme partícipe, ¿no? De poder compartir algo de lo poco que sé para con ustedes, hermanos y hermanas. Un Hayaya y, bueno, pues dejo abierto, como es la última clase, algunas participaciones más. He dejado un material ya al hermano Román, el cual va a estar, él me dijo que lo va a subir a una plataforma, el cual está especificado por sesión. Y nuevamente, gracias infinitas, un Hayaya, Hayaya Kipanasta, Pachani, Gilatanaka, Gilatanaka. Muchas bendiciones. Está abierto el micrófono, queridos hermanos y hermanas. Sí, yo por favor, bueno, primero, gracias. Justo quería pedir material y bueno, justo ha mencionado a Joseph Sternan, que es filósofo, ¿no? Que en el primer módulo nos han pasado ese libro, así que está genial. Y respecto a lo que ha mencionado de estas dos, bueno, primero consultar que ha dicho que son 4 fiestas importantes. Bueno, hay más, ¿no? Pero creo que se ha referido a 4 como las más importantes, que sería la agosto, cuando la tierra se abre, el 21 de diciembre y el 2 de noviembre, y el carnaval ha mencionado, ¿no? Ahí es una de mis preguntas, que bueno, el carnaval también se cree que está ligado a la religión cristiana, ¿no? Que viene justo antes de la cuaresma cristiana, o tiene un origen más ancestral. Esa es una de mis dudas. Creo que sí, ¿no? Que es justo como esto que mencionaba, esto de recibir las primeras flores, y creo que ancestralmente se hacían muchas más actividades y luego ya se ha vuelto más mundano, digamos, ¿no? Y lo han relacionado más con las danzas, y se ha copiado un poco lo que se hace en otros, incluso en otros continentes.
esa una duda. Después, esto de esta relación de estas dos fiestas, que bueno, el 2 de noviembre recibimos a los muertos y pues hay todo un ritual y hay incluso simbolismos, ¿no? Como la escalera por donde pueden bajar los muertos para encontrarnos con ellos. Mi pregunta es, en esta fiesta de la Chacana, que sería cuando nosotros podemos ir, ¿cuál sería el ritual que se hace para asemejar a esto del 2 de noviembre, ¿no? Que bueno, yo, o sea, sí he escuchado la fiesta de la Chacana, que es un puente de luz, pero no sé cuál sería el ritual que se tendría que hacer para no sé qué se dice, pues como para poder conectarnos, digamos, ¿no? O qué simbolismos se pueden utilizar. Esa sería mi pregunta. Gracias, gracias, hermana. Bueno, hablé de las 4 fiestas como parte de la ética humana, ¿no? Lo que yo sé es que hay 8 fiestas, las más grandes, bueno, que están divididas también en equinoccios, solsticios, en fechas determinadas como el 2 de febrero, el 3 de mayo, 2 de agosto, 2 de noviembre, ¿no? Y que cada una de estas forman en la composición o la forma de la chacana masculina, por supuesto, puntos específicos en todo nuestro calendario cíclico, ¿no? Eh, las, la, la relación entre el 2 de mayo y el 2 de noviembre y el 3 de mayo, que es la fiesta de la Cruz del Sur y la fiesta de Todos Santos, más conocido como ellos, es una hipótesis mía, ¿no? En tantos años de celebraciones de estas fiestas, hay vinculaciones implícitas que te dan el sentido, ¿no? de que todo es recíproco, que todo es complementario, porque eso también determina nuestros principios, es decir, nuestros criterios de evaluación por los cuales vamos a discutir también en nuestra vida, ¿no? El 2 de noviembre hay una ritualidad específica que es el Laima y Pacha, en el cual nosotros no solamente armamos una escalera o solamente hacemos pan, sino que se hace que nuestras chulpas, es decir, nuestras momias, salgan también físicamente. Ahora no es permitido en las ciudades, aunque sí hay otros hermanos de otros ayllus, por ejemplo, aquí en La Paz, que desde hace unos años atrás nosotros hemos empezado a reconstituir ello, ¿no? Haciendo momias, pero no momias no utilizando momias reales, sino réplicas en cartón o réplicas en plastoformos o estos materiales, ¿no? Pero que conllevan la ritualidad ancestral, que es sacarlos, vestirlos, compartir con las momias en la mesa, solamente de pan, sino de fruta principalmente, eh, para que ellos ven, porque ellos vienen a visitar, ¿no? En ese sentido de reciprocidad, ¿no? En el 3, en el 3 de mayo existe un rito también, hay ritualidades. Por ejemplo, en la provincia Camacho, en la provincia, si no me equivoco, es provincia Camacho, de aquí de La Paz, al lado del lago, se hace una fiesta grande. Se hace una fiesta grande donde esa es la fiesta del Auquiau, por ejemplo, ¿no? Donde nuestros achachilas bailan, se alegran y bajan, ¿no? Pero nosotros también subimos a las montañas de donde ellos hacen nuestras ceremonias, ¿no? En esa clase de vinculación, en el ámbito de la reciprocidad,
no es tan irracional concebir que nosotros vayamos, ¿no?, a visitar. Hay un momento de esa fiesta del 3 de mayo que se llama el Coto Coto. El Coto Coto es el momento en el que hay una explosión y nuestros abuelos dicen, es que nosotros ya hemos ido ahí, ¿no? Ya hemos ido ahí. Entonces, en el ritual del 3 de mayo, donde se bailan auki auki y taika taikas, que son los auki quiere decir abuelo, abuelo de el más abuelito, ¿no? Y taika quiere decir la abuelita, la más abuelita. Entonces hay un baile que ellos hacen como forma de conectarnos, de volver a relacionarnos con nuestros ancestros, ¿no? Entonces, en la noche que se hace la ceremonia, hay un momento entre las 2, 3 de la mañana, donde sucede el Coto Coto, se le llama, ¿no? Es donde revienta en el cielo una luz y ahí dice, no, ya hemos llegado, ¿no? Ya se ha cumplido la fiesta, entonces vamos a descansar. Entonces, en esa lógica, tal vez nuestra comprensión racional, que a veces es un poco limitada, no nos hace percibir ello, ¿no? Pero ya en el ritual está contenido esta forma de explicitación, ¿no? Por ello, yo lo lanzaba como forma de hipótesis para relacionar estas fiestas. No digo que son como les digo, las 4 son las más importantes, sino tenemos 8 fiestas grandes en nuestro calendario. Los solsticios y los equinoccios, ¿no?, que son 21 de junio, 21 de diciembre, 21 de septiembre, 21 de marzo, pero también están estas otras 4 fiestas que son entre febrero 2 de el Anata, que es entre el 1 2 de febrero, que le llaman Candelaria, ¿no? Y no por nada le llaman también Candelaria. La fiesta de la Chacana, que no por nada le llaman la fiesta de la Cruz, ¿no? Por ejemplo, en agosto, no por nada le llama, bueno, diferentes vírgenes ahí en agosto, ¿no? No por nada se celebran a diferentes vírgenes ese mes. Y la fiesta de la Maipacha, que no por nada también es la fiesta de todos los santos, ¿no? Esto te digo porque en la colonia, los evangelizadores, ¿no?, los jesuitas, los curas, para tener una asimilación más sencilla, una dominación más sencilla, han, entre comillas, realizado el sincretismo religioso. Por ello, han ocultado los verdaderos nombres podríamos decirle, con nuevas categorías, con nuevos nombres, es decir, han ocultado los nombres sagrados de nuestras fiestas y les han impuesto nombres que son casi semejantes, pero no son iguales, ¿no? Porque tienen con diferente contenido, vienen de otros diferentes formas de comprensión de la espiritualidad, ¿no? Entonces, he ahí las fiestas grandes. También para mañana voy a subir algún artículo que sea muy interesante acerca de lo que es la chacana, ¿no? Y donde están dispuestas también las diferentes fiestas al interior de nuestro ciclo agrícola, nuestro año circular. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Yo quisiera, tengo una consulta. Sabemos bien, más que todo es sobre el Capacñán, que es el camino noble. ¿Cuál es la relación que tiene este Capacñán, el camino que debemos seguir como japes, relacionado con la ética? Al mismo tiempo, con el vivir bien para la vida y en la vida.
Quisiera que un poquito me aclares, Tito, porque es interesante, porque va relacionado con todo lo que es la cosmovivencia ancestral y la espiritualidad. Bueno, el Capac Ñan, que bueno, en quechua puede ser traducido como el camino de la nobleza, el camino del noble, el camino que debe uno circundar, ¿no? Que debe uno transitar. Eh, Principalmente debe ser comprendido como, eh, como algo real, es decir, como algo que sí existe y ha existido. Es decir, el camino del Inca, ¿no? También ahí la idea de Inca es un simbolismo muy interesante, ¿no? Ha caminado estas construcciones de piedra, estas rutas desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Y por ende, no solamente es una construcción, como le digo, eh, abstracta, ¿no? Como lo hace eh, la ética moderna occidental, ¿no? Primeramente, el Capajñán es algo tangible, es algo realizado, es algo que uno puede ir y circundar el camino, ¿no? Y que de esa comprensión de nuestra vida real, comunitaria, en el diario vivir, ¿no? Es que se desprende la posibilidad de, de, de comprender lo que sea el camino del Inca, ¿no? O el Capajñán. El Inca aquí, digamos, no es esa autoridad jerárquica que generalmente están en los libros de historia, como el gobernador de un territorio, de un grupo de personas, sino que el Inca es un símbolo, ¿no? Es un símbolo porque el Inca quiere decir el hijo del sol. Entonces sería el camino o el sendero, ¿no? Para llegar a ser un hijo del sol. Ahora, ser hijo del sol también significa, bueno, también es un simbolismo que hace referencia a que nosotros contengamos el sol. Es decir, el hijo, si somos hijos de alguien, contenemos la sangre, los rasgos fenotípicos, el color del cabello, el apellido, ¿no? De nuestro padre. Entonces, cuando hablamos del Capajñán, también tiene que entenderse en ese sentido simbólico, ¿no? Es decir, transitar el camino del Inca, pero el Inca entendido también como hijo del sol, y que hijo del sol tiene que ser también comprendido como aquel que contiene el sol, es decir, que somos hijos del sol. Nosotros caminamos esta nuestra ética, estos nuestros procederes, esta nuestra relacionalidad, esto es nuestra cosmovivencia, nuestra cosmovisión, en el sentido de volvernos ser hijos del sol. Esto es referido al Capajñán. Yo quisiera más llevarlo como hijos de la Pachamama, digamos, o hijos del Pacha, que sería un poco más global, más amplio. Pero en el ejemplo del Capajñán, ¿no? Es decir, que nosotros debemos contener, nosotros tenemos que volvernos ser contenedores del sol. Y el sol lo que hace es dar vida, es dar luz, es dar energía, es dar calor, es servir a lo que está en el Pacha. Ahora, la vinculación de esa forma de existir, de vivir, de convivir, de criar y dejarse criar, no está alejado el Capajñán de la ética, ¿no? Podríamos asemejarlo que el Capajñán sería el método, ¿no? Lo que es el método, el camino por donde uno debe seguir. Pero lo que contiene el Capajñán es
en última instancia, lo que uno está buscando ser o lo que es en sí, ¿no? Y en el simbolismo que conlleva este camino construido de manera real, fáctica, que uno puede actualmente todavía transitarlo, es que nosotros en este transitar del Kapajñán estamos ya en el ámbito de la ética andina, porque nos está dando la responsabilidad de que nosotros, caminando el camino del Inca, ¿no? El camino del Hijo del Sol, tenemos que ser propiamente hijos del Sol, ¿no? Porque los incas eran comprendidos como hijos del Sol. Y cuando vamos a ser Sol, es decir, nosotros vamos a comprendernos como el Sol, ¿no? Es en el momento en el que nosotros vamos a tener la obligación de criar a los demás, criar la vida, dar luz, orientación, porque ese es nuestro camino, ese es nuestro Kapajñán, ese es nuestro sendero, nuestro taqui, nuestra orientación. En filosofía se llama, ese es nuestro horizonte civilizatorio, ¿no? ¿Y cómo estás relacionado con el Sumak Kamaña, con el vivir bien? Más que vivir bien, yo le llamaría vivir en comunidad, ¿no? Porque el Kamaña, hay todavía una discusión al interior, por lo menos entre los intelectuales en Bolivia, de poder determinarlos exactamente qué es el vivir bien, es el Sumak Kamaña, ¿no? Por ejemplo, uno de mis maestros que este año ha fallecido, el Inca Huáscar Choquehuanca, él decía, ¿no? En nuestro idioma aymara, el Sumak Kamaña nunca ha existido, ¿no? Eso es extranjero. Nosotros en nuestro mundo no comprendemos qué es el Sumak, ¿no? De lo que es el Sumak Kamaña, ¿no? Y otro decía también del Kamaña. El Kamaña es individual, digamos, ¿no? Es para uno solito. Debería ser Kamañani, para la comunidad, para todos, no solamente humanos, sino para toda nuestra comunidad grande, ¿no? Entonces hay algunas discusiones todavía en ese sentido. Por eso no voy a hablar estrictamente del clásico concepto del vivir bien, de la clásica traducción del Sumak Kamaña como vivir bien, sino una nueva forma de comprender la ética que sería el vivamos bien, el vivir comunitariamente, de vivir de manera comunitaria, en familiar, ¿no? Ahí sí se subsume lo que fuera el vivir bien, es una causa, ¿no? Pero con estos planteamientos que los voy compartiendo es también trabajo de reflexión de varios aylus en los que nosotros nos encontramos, ¿no? Tanto de reflexión filosófica, de espiritualidad, de música, también en el ámbito académico, ¿no? Para ir avanzando en los conceptos y no quedarse en lo que se haya trabajado ya hace unos 10 años atrás, ¿no? Entonces la relación Kapajñán, ética, vivir bien, es el Kapajñán sería como el método, el caminar constante. El vivir bien es nuestro horizonte civilizatorio, es decir, es vamos a llamarlo en un buen sentido, nuestra utopía, ¿no? Lo que llamaba Galeano, es decir, es aquello que nos va a hacer caminar constantemente. El vivir bien, el vivamos bien, el vivir comunitario bien, ese es nuestro horizonte. ¿Cómo vamos a llegar a él? Transitando nuestro Kapajñán. Y en nuestro camino del Inca, en nuestro camino de ética andina, vamos a ir visualizando o concretando aquello que es
el Sumacamaña, nuestro horizonte civilizatorio, nuestro horizonte de sentido, en filosofía le dicen nuestro concepto límite, ¿no? Hasta donde uno ya puede pensar, vivir. Esa es una respuesta que yo podría darle a mi hermana. Muchas gracias, profe, y agradecerle por toda la sabiduría que nos ha compartido en estas 4 sesiones. Muchas, muchas gracias, profe. Tal vez alguna participación más. Bueno, no habiendo otra participación, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más agradecerles a todos ustedes por la paciencia, por la apertura, por el cariño. Aquí tengo justo un libro que se llama Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien. Lo voy a buscar o lo voy a solicitar esto en PDF a mi maestro, ¿no? El que ha escrito, para poder también compartirles acerca de lo que fuese este horizonte de sentido, nuestro mundo, nuestro camino, nuestro ñan, nuestro taqui, que es el Sumacamaña, que es nuestro Tahuantinsuyo, que es nuestro Aviala. Bueno, con esto voy. Sí. Primero Eh, que todo, buenas noches. Muchas gracias por todos sus conocimientos. Yatichiri, tengo una pregunta. Es en relación a lo que son los difuntos, los tipos de mundos, en este caso usted tiene conocimiento de ellos, los tipos de mundos donde ellos tienen que atravesar y el por qué nosotros, los que estamos vivos, tenemos que llevar el negro y cuánto tiempo tenemos que llevar cuando ya es la esposa, después los hijos y el por qué tenemos que nosotros eh, 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 atravesar todo ese sufrimiento para que, ¿qué motivo tiene para que nosotros tengamos ese periodo de tiempo, el luto que nosotros tenemos que llevar? ¿Qué significado tiene desde nuestros conocimientos ancestrales, todo lo que está conllevado con la muerte? bueno, hablar de la concepción de la muerte es muy largo, es demasiado largo, ¿no? Porque la muerte no solamente conlleva el fin de la existencia de un cuerpo, ¿no? Sino la muerte significa eh, el encontrar la belleza final, ¿no? El encontrar lo más bonito que hay en sentido espiritual, ¿no? ¿Cómo le digo esto? A través de la palabra en Aymara, al muerto se le dice jiwa, ¿no? Pero también lo bonito, también lo más bello es jiwa, ¿no? Entonces, aquí se va comprendiendo que la muerte no es solamente el fin de la existencia corporal, ¿no? O dos de nuestros ajayus, que es la chama y la camasa, sino que conlleva la completitud de la existencia del ser, de lo que fuésemos nosotros como seres humanos o Hakeimar, ¿no?
Por eso hablar de la muerte es algo muy delicado, en el sentido de que puede llegar a tener algunas malas interpretaciones debido a la lógica de lo que conlleva la percepción colonial de lo que es la muerte, ¿no? Religiosa, católica, cristiana. Por favor, ¿me permiten un minutito? Disculpen, se estaba acabando la batería. Miren, el sentido de la muerte y la relación con nuestra ética, hay una, una proposición también que hasta que dice que hasta debemos morir bien, ¿no? Ahora, ¿qué hace referencia con ese morir bien? Porque cuando podamos morir de manera completa, correcta, podamos morir bien, ¿no? Eh, mm, se comprendería que todo el dolor, que todo lo que conlleva la muerte, un poco de sufrimiento, a veces arrepentimiento, o no tendría que ser muy intenso, ¿no? O no tendría que ser muy largo. En ese sentido, cuando una persona no ha muerto a su tiempo, ¿no? Cuando no ha muerto, cuando ha muerto, cuando no tenía que morir, o algunos mueren, entre comillas, mal. En esos casos hay diferentes procedimientos, ¿no? Por ejemplo, hay rituales, por ejemplo, el ritual de despacho de la maya, ¿no? Es decir, cuando una persona no ha completado su estar en la vida, ¿no? Ha muerto abruptamente o de manera violenta, se hace un ritual de despacho para que el alma comprenda o nuestro ajayu comprenda que ya no está perteneciendo al mundo material de los vivos, de la vida material, sino que pasó a la vida de los ajayus, ¿no? Al mundo de los ajayus. Entonces hay un ritual para esas personas. Para, entre comillas, los que han muerto bien, ¿no? O los que han muerto considerablemente en ese término, ¿no? Que era una persona mayor, que ha completado algunas tareas que tenía, generalmente con su familia, con su trabajo, y que tal vez ha muerto a su tiempo, cuando ya tenía que morir, ¿no? También hay rituales, ¿no? Porque el alma tiene que caminar, ¿no? ¿Cómo cómo se sabe esto, ¿no? Eso también hay que ser muy sutiles con nuestros conocimientos de nuestros abuelitos, de nuestros hermanos del área rural, porque, por ejemplo, cuando un joven muere,
cuando muere una persona joven, sea mujer u hombre, ¿no? 30 años, o que haya dejado a un niño menor, o que haya estado soltero, un hombre joven o una mujer joven, se le riñe, ¿no? Se le dice, por flojo estás muriendo, ¿no? O sea, no estás completando tu rol en la vida, o has dejado así a tus hijos, por flojo te estás muriendo, por no querer vivir, por no ser un criador, por no tener la responsabilidad, por no dejarte criar, te estás muriendo. Y le riñen, ¿no? Yo he escuchado reñirle a mi tía hace unos 12 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que hasta la relación con el ajayu, con el alma, es cercana, hasta todavía es familiar, no se aleja, no se va de aquí para siempre. Todavía estamos conviviendo. Y el alma, el ajayu va a tener que seguir caminando, ¿no? Va a tener que caminar mínimamente lo que yo tengo conocimiento, ¿no? Y esto va en crítica también a algunas costumbres que tienen un sincretismo religioso con el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona muere, el color negro, por lo menos yo no he encontrado una fuente histórica anterior de que ese fuera la vestimenta para mostrar la tristeza, ¿no? Porque el negro, el chiara, lo utilizaban en nuestros rituales aún sin que exista una persona fallecida. Entonces, en ese sentido, yo creo que es también una lógica cristiana, bueno, católica, impuesta por la colonia, que se ha naturalizado con el tiempo, ¿no? Que demuestra que uno está en duelo, o uno está de duelo, mejor dicho, o uno está con una persona fallecida. Sin embargo, la comprensión del color dentro de la sabiduría espiritual, ¿no? El negro principalmente se utiliza como para poder mostrar al Pacha, ¿no? Que uno acepta lo que está mandándole otro, es decir, nuestros achachilas, ¿no? Entonces el negro es como un elemento de absorción natural de los conocimientos, de las bendiciones, pero también de las intencionalidades negativas, ¿no? Es como abrirse cuando está de negro. Por eso también algunos rituales, los más importantes, se hacen en la noche, porque todo oscuro es negro y nuestros ajayus se reciben bien, o mejor, no mejor, sino se reciben de manera completa, ¿no? En contraposición, ¿no? En el ámbito de los colores y la espiritualidad, con esto voy a contrastar lo del negro. Cuando uno está vinculado bueno, está uno susceptible de que le están echando algunas intencionalidades negativas, o están criticándole, o siente alguna inquietud. Principalmente hay que utilizar el blanco, ¿no? O los colores claros, ya que el claro refleja esa vibración, energía, intencionalidad, mal de ojo, y refleja de nuestro cuerpo, no apertura esa clase de nuestra forma de intencionalidad no lo apertura, nos lo va cerrando y refleja
todas estas intencionalidades, ¿no? Entonces, en el uso del color negro, cuando uno está de luto, le digo de manera personal, ¿no? Yo considero que es una construcción, que es una imposición que se ha naturalizado con el sincretismo religioso, es decir, con la imposición dogmática religiosa, de que el negro es el color del dolor, de la tristeza, ¿no? Sin embargo, no es tanto así, ¿no? Ahora sí, muy actual, que tienes que andar, no sé, un año hasta que te saquen el cabo de año, le llaman aquí en Bolivia, el luto, ¿no? Pero eso ya es una construcción más colonial, ¿no? Ahora, dentro de esa construcción colonial, también le podría decir en este momento, digamos, las costumbres que se tienen aquí principalmente en el Alto La Paz, en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, si se lleva luto acá durante un año, eh, durante ese año se hace una fiesta también para sacar el luto, ¿no? Donde sí hay padrinos para cortar la ropa, quemarlas y todo. Entonces, un año es donde se utiliza el luto. He visto también que las personas cercanas a la familia, no niños ni muy jóvenes, utilizan el color negro. Ellos no lo hacen. Sí, las personas mayores. Yo diría un rango desde los 27 hacia adelante, ¿no? Porque es una especie de contradicción, hasta performativa, comprender que la juventud que está floreciendo, tengamos que cubrirla de tristeza, ¿no? Es como en el carnaval, si están floreciendo las plantas, cubrirlas con una tela que no muestren aquello que realmente es, que la vida le está dando ese momento tan corto como es la juventud o esos pocos años, ¿no? De vida de joven. Entonces sí, se utiliza negro, las personas mayores lo hacen, algunos en totalidad, aquellos que son muy cercanos como la madre, el padre, los hijos mayores, los familiares de tercer grado, de cuarto grado, a veces solamente utilizan una manta, una chamada negra. Posterior a eso, cada año se hace pasar una misa, ¿no? Dentro del sincretismo religioso católico dicen que es 3 años, pero no es 3 años, es 4 años, por la misma comprensión de nuestro Pacha, ¿no? En 4 años ya el alma está donde los achachilas, en el Guñaypacha, en el Guñaymarca, dicen otros, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es que está ya establecido en el otro plano de la existencia inmaterial, espiritual, con nuestros ancestros. Entonces, primero, hay que tener mucho cuidado con la concepción de muerte, ¿no? Desde nuestro mundo, desde el mundo andino es un poco más, también es una ceremonia, también compartimos, ¿no? También hay bromas, también no es tan catastrófico ni tan triste como en el mundo católico, ¿no? Y acerca de la utilización del color negro, pues desde mi punto de vista personal es una imposición colonial que ha sido naturalizada con el tiempo y que ahora la estamos comprendiendo como lo más habitual. ¿Alguna otra participación o ya vamos cerrando el curso, esta sesión?
Profesor, yo solamente quería felicitarle por las 4 clases que tuvimos, fue muy enriquecedor. Sí, lo que usted hablaba, nosotros, todas las culturas, yo creo que trabajamos con el calendario agrícola y cada mes para nosotros es muy importante en los distintos pisos ecológicos. Nuestros antepasados siempre fueron muy sabios, nos fueron enseñando y dejando muchos conocimientos a nosotros, pero los profesores cuando a nosotros nos enseñaron historia, qué sé yo, jamás hablaron de estas cosas que ahora usted nos está transmitiendo. Pero uno como se crió en el campo, con los abuelos, se maneja a la cabalidad lo que usted está retroalimentando ahora, de los ajayos, de las costumbres. Es muy importante, profesor, por eso yo no voy a preguntarle mucho, me quedó mucho más claro de lo que usted explicó. ¿Por qué el de los 4 años? Claro, tenía totalmente la razón. Así que, profesor, ojalá puedan hacer otro curso de repente un poco más amplio para poder abordar, porque faltan muchas cosas que uno tiene que tener el complemento, porque como avanzamos varios módulos, claro, se complementan, no a la cabalidad, profesor. Para que uno esté informado siempre es tener cursos constantemente y abordar un poquito más el tema, así para poder entregar un conocimiento digno a los que trabajamos con estudiantes, profesor. Solamente eso, Gilata. Allá, hermano. Jayaya. Muchas gracias, hermana. Y a modo de consejo también, ¿no? El agradecimiento discúlpeme si es que a veces soy crítico, digamos, de lo que también se conoce muy habitualmente. Por ejemplo, el agradecimiento en Aymara o dentro del mundo andino Aymara, se puede, no existe una palabra así exacta que se pueda traducir como gracias, pero lo que se asemeja es el pay, ¿no? Es el pay. Eso yo lo comprendo cuando se dice paipacha, ¿no? Cuando se comprende la palabra grande, ¿no? Paipacha quiere decir entre nosotros, entre los dos, ¿no? De ahí puede derivarse la palabra gracias, entre los dos nos hemos complementado, ¿no? Entonces se dice pai. Ese del yuspagara, ¿no? Para tener un poquito más de rigor conceptual, digamos. El yuspagara también es una castellanización, es una aymarización, ¿no? Del decir Dios te lo pague, ¿no? Yus pagara, Dios te lo pague, ¿no? Yus pagara. Entonces, tal vez, ¿no? Tal vez ir avanzando un poquito más en nuestro kaki, en nuestro kapajñán, en nuestro sarawi, en nuestra ética, poder empezar a decir esta clase de concepciones que son nuestras también, ¿no? Lo otro no es malo tampoco, sin embargo, solamente le decía a manera de complementación, hermanita. Allá, hermanos y hermanas, si es que alguien si alguien más quiere participar, y si no, voy a cerrar esta sesión. Voy a tratar de conseguir el libro que les había mostrado en formato digital y en todo caso, si no lo consigo, lo voy a escanear la parte más importante, que es la última sección de este libro, para que tenga algunas lecturas, ¿no? Hermanos y hermanas. Profe, buenas noches. Buenas noches, hermana. Bueno, igual a aprovechar para agradecerle
por sus palabras, ¿no? Por su enseñanza, porque son palabras de reflexión. O sea, es el primer diplomado que estoy tomando en este tema en cuanto a cosmovisión y la verdad me ha abierto mucho los ojos, ¿no? Personalmente ha expandido mi mente. Entonces le agradezco por eso y más por el tema en específico, ¿no? Que tiene usted, que es la cosmovivencia milenaria. Entonces, agradecerle igual, yo creo que en nombre de todo el curso, porque ha sido más de reflexión, ¿no? Ha sido más de llegar a nosotros. Y esto también se va a ver de nosotros hacia otras personas también. Yo creo que esa es la enseñanza, ¿no? Esa es la idea. Y muchas gracias, eh, hermano. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, hermanitas, eh, les agradezco bastante, ¿no? Espero que puedan disculparme por algunas veces que soy muy técnico, eh, pero les, les aperturo la posibilidad de seguir conversando, ¿no? Yo creo que mi celular está en el grupo y cualquier consulta, cualquier posibilidad de charla, conversación, presto eh, para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias. Este ha sido el módulo sobre cosmovivencia milenaria y agradezco nuevamente al diplomado del hermano Pairumán. Hayaya, hermana. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Pai Pacha, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, profesor. Muchas gracias, profesor, por todo. Hiki sin cama.